entramos en Luxemburgo, pertenecía a la corona de España. Esas cuevas que ven ahí, eso es en roca viva, eso lo gradaron soldados españoles para defender la ciudad desde ese laberinto de cuevas que se conservan perfectamente. Esto es Bastogne, la zona donde en la Segunda Guerra Mundial ocurrió esa gran batalla de las finales, los bosques de Bastogne reconstruido, y Namur. Ahí hay parte de esa fortaleza también española, y que en julio recrean batallas, y allí nos encontramos nosotros a belgas que con uniformes de los tercios y la bandera de los tercios, que estaban recreando la batalla que nos dieron los franceses. Ahí está un grupo hay cadetes de infantería, hay un teniente coronel, hay algún oficial, hay soldados allí en el final del camino, en Namur. Esto ya somos unos cuantos veteranos. El año pasado, el coronel Fritzi conoce alguno, ¿no? La fortaleza de Namur. Esta es la catedral de Namur. En Namur muere don Juan de Austria con 33 años, adorado por sus tercios, por sus hombres, una muerte rara, extraña, parece ser que lo fueron envenenando, y ahí se enterró el don Juan de Austria, en esa catedral de Namur. Don Juan de Austria había pedido a su hermanastro, al rey Felipe II, que si moría, ya sabía que iba a morir, que por favor su cuerpo lo trajeran con su padre, el emperador Carlos el Escorial. Entonces estuvo ahí un tiempo enterrado y después se trajo a hombros por los soldados de los tercios vía Francia, vía París, hasta el Escorial, que es donde reposan los restos. Pero ahí siempre se ha dicho que ahí está el corazón de don Juan de Austria. Entonces, las veces que hemos ido, y el año pasado en particular, que nos acompañaba don Fernando Martínez Laínez, pues estuvimos buscando. Y dentro de la catedral estábamos solo 4 españoles, empezamos a mirar por el altar mayor, que es ese. Y entonces apareció allí un señor que nos miraba raro, pensaba, estos son ladrones o algo, y se acercó y en francés nos preguntó qué queríamos y qué hacíamos, y le dijimos que queríamos saber algo del corazón de don Juan de Austria. Este señor nos llevó detrás de ese altar mayor, donde nos encontramos esta lápida en latín, y que creo que no está traducida, porque había una traducción también en francés, pero que aquí no está, que habla precisamente de don Juan de Austria y de Alejandro Farnesio, que es el que releva a don Juan de Austria cuando éste muere. Entonces, en esa pared, debajo de esa lápida, es una pared bruta, esto está detrás del altar mayor, este último año, pasando la mano, pues encontramos una irregularidad. Encontramos una irregularidad como una tapa. Entonces, pues empezamos a dar golpecitos y ahí estaba hueco. Y bueno, pues les quiero decir que nos emocionamos y que si llegamos a tener una piqueta, le damos con la piqueta, yo a lo mejor estaríamos en una prisión belga, pero nos dio la tentación. Investigaciones que ha hecho don Fernando Martínez Laínez, efectivamente a don Juan de Austria le hicieron una autopsia, porque la muerte fue muy rara. Y según se ha averiguado, incluso allí le acompañamos en un centro religioso, en los archivos de un seminario en Namur, pues se habla de que ahí, en una copa de cuero, se dejaron las vísceras de don Juan de Austria, corazón, hígado, pulmones y tal y cual, siempre hemos oído del corazón. Entonces, no sabemos si siguen allí, porque el historiador dice que es muy probable que los franceses, durante la Revolución Francesa, que aquello lo invadieron, pues que emplearon la catedral como unas caballerizas y como un acuartelamiento, que puede que lo profanaran. Eso es Namur. Otra de las villas que visitamos es Rocroi. Rocroi, en 1643, es donde por primera vez en la historia es derrotada la infantería española después de más de un siglo de victorias. Esa es la ciudad, es el pueblecito, que es una preciosidad, es un pueblo antiguo. Si se fijan, tiene unas defensas en estrella, y a unos 2 kilómetros de Rocroi, esto es Rocroi, parte de las fortalezas, ahí, a unos 2 kilómetros,
ahí es donde se llevó a cabo la batalla. Los franceses sí lo recuerdan, no solamente ahí, con el campo de la Estrella, la batalla de Rocroi. Hay un monolito en francés donde dice, en estos campos fue por primera vez derrotada la invencible infantería española. Ahí está el teniente general Muro, en el extremo derecho, y aparte del que les está hablando, y otro toledano que es el extremo derecho, el resto son del regimiento de Soria, que vinieron. Fue un momento emotivo porque esos soldados y dos suboficiales cogieron del coche, sacaron unas bolsas que ya llevaban y empezaron a recoger tierra de esa zona, llorando. Esa tierra está en la sala de banderas del regimiento de Soria. Se la llevaron a Fuerteventura. Rocroi. Amberes, otra ciudad muy importante en los combates de los tercios, y aquí, este es el castillo de Amberes, aquí sí está el escudo de España, ahí lo pueden ver, ese es el ayuntamiento de Amberes, y ahí tienen el escudo de España tal y como está en el centro, tal y como está en la Plaza Mayor de Madrid. Sigue siendo Amberes. Esto es Breda, esos son los restos de la fortaleza. Hoy es la sede de la Academia Militar de los tres ejércitos de tierra, mar y aire holandeses. Esa es parte de la Academia Militar de Breda. Esa es la ciudad de Breda, que es una ciudad universitaria, con su catedral al fondo. Las representaciones que periódicamente hacen en esa zona de Breda con nuestras banderas, pero holandeses. Nosotros no aparecemos. Y ellos se disfrazan, se visten con nuestros uniformes y ondean nuestras banderas. Y esta es la recepción con el alcalde de Breda del grupo del año pasado, que nos recibieron, como os he dicho, a la sombra del cuadro de las lanzas, copia del cuadro de las lanzas de Velázquez. Brujas, que también lo visitamos, Gante, donde nació Carlos I, nuestro emperador, y la parroquia de Empel. Ahí tiene el trístico que les he dicho de la Inmaculada y abajo el morrión de los Carcos. Eso no lo hemos llevado nosotros. Nosotros lo único que dejamos el primer año, si no le importaba al pater, era una bandera de España de mochila, de infantería, que él dijo que mientras él estuviera, todavía sigue, la bandera estaría al lado de él. Esto es donde ocurrió el milagro, en las inmediaciones de la ermita, parte de aquellos 400. Esta es la placa que llevamos y dejamos allí, en holandés y en español, en esa primera expedición. Esa es la ermita. Esa es la ermita, junto a un cementerio militar, con unas cuantas sepulturas de soldados ingleses de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí está la Virgen. No es la imagen que tenemos idea nosotros de la Inmaculada, con los colores, con un ramo de flores que siempre dejamos con los colores de la bandera de España, un poco discreto, y de la bandera de Holanda. Y esto ha sido todo sobre esta asociación. Yo quería decirles repetirles que esta asociación lo que busca son socios, porque con socios obtenemos patrocinios y obtenemos algo de dinero para financiar nuestras actividades, que son las que les he dicho. Yo he traído aquí unas fichas para los que se quieran hacer socios. No existe comunicación entre la dirección de la asociación, nada más que vía internet. Y no hay ningún compromiso económico ni por hacerse socio ni por seguir de socios. Pero no es lo mismo ir, como por ejemplo al Corte Inglés o a una entidad bancaria con 700 socios que con 300 socios. Entonces, eso es. Para terminar, yo quería terminar y hacer hincapié en las palabras que Fernando Martínez Laínez ha dicho, que me encantan al final de su conferencia y que me van a permitir que la repita. El camino español es un ejemplo, una luz que deberíamos cuidar porque ilumina nuestro mejor pasado y atesora el recuerdo de nuestras mejores hazañas como nación. Una nación que representó un destacadísimo papel en el mundo
y cuya memoria, con sus luces y sus sombras, deberíamos tener el deber de preservar para las futuras generaciones de españoles. Muchas gracias, señores. ¿Una pregunta? Adelante, por favor. La primera cuestión, darles las gracias, y a la Real Sociedad Económica también, por esta magnífica sesión que hemos tenido, que para mí ha sido una sesión maravillosa, he disfrutado verdaderamente. Pero lo que quería decir, que solo lo he de nombrar al final, es nombrar a Internet. Creo que esto deben ponerlo ustedes en Internet. Internet es ahora elemental, o sea, no tiene ningún otro comentario. Si no está en Internet, no existe. O sea, es triste, pero es así. Esto hay que darle, entrarlo en Internet por los procedimientos que quieran, para que pueda ir creciendo, para que pueda ser conocido, para que... Es una petición que les hago emocionadamente. Muchas gracias. No les he dicho, muchas gracias por recordarme que tenemos una página web. Una página web que es, ahora les voy a dejar unas pegatinas, es www.elcaminoespanol.com. Y ahí están nuestros estatutos, ahí están las fichas para hacerse socios, ahí hay parte de la historia de nuestros tercios, ahí hay fotos del camino que pueden entrar perfectamente. ¿De acuerdo? Perdóneme que vuelva a insistir. Sí. Pero toda esta conferencia mucho más desarrollada, con todas las fotografías, con las cuestiones históricas, algo que pueda emocionar a la gente, ilusionarla en su mismo empeño. Claro. Perdón que sea tan pesado. No, por favor, tratamos de llegar a eso. Ahora voy a dejar aquí unas fichas para los que quieran hacerse socios. Nada más, señor Yo también igualmente agradecerles esta oportunidad de darnos a conocer esta página interesantísima de la historia de nuestro país y agradecérselo desde Gran Canaria, desde Canarias en general, porque creo que aquí también vamos a estar muy vinculados a ese camino. De alguna manera no se entendería ese camino sin ese otro camino logístico también, que fue el camino de América, ida y vuelta, donde quizás vino mucho ese dinero que después circuló. Nosotros también estuvimos ligados a Flandes, porque también, como bien nombró el conferenciante, nos atacó Van der Doyen y otros. Pero también tuvimos comercio pacífico con Flandes. Se dio la circunstancia que mucho del botín que se llevó Van der Doyen aquí después lo tuvo que devolver porque eran holandeses que vivían y comerciaban aquí, no se los podía robar oficialmente. Él no era pirata, él era almirante y general artillero, tenía las dos condiciones. Entonces, de alguna forma estamos enormemente vinculados, creemos que somos una antesala de ese camino español, y como eso yo personalmente ya llenaré mi ficha, por supuesto, pero creo que como Gran Canario todos también tendríamos, y amantes de la historia, tenemos que estar vinculados a la asociación. Gracias. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Encantado de la charla. Encantado. Hay una pregunta. Hola, buenas noches. Yo sobre todo, la pregunta va dirigida a don Fernando, no sé si nos podría comentar algo, porque siempre se habla mucho, sobre todo de los tres Felipes en el Camino Español, y apenas hace un recuerdo de la época de Carlos II. Se da por sentado que el camino está destrozado, no se utiliza, pero la realidad es que hay casi 50 años de operaciones militares. ¿Cómo se llevaban los efectivos en aquella época? Pues muy mal. Una vez que el camino español quedó cortado, bueno, digamos, para expresarlo en términos vulgares, el predominio español en Flandes entra ya en barrena. No olvidemos que a partir de la paz de Westfalia, que pone fin a la guerra de los 30 años, pues prácticamente ya perdemos, digamos, Flandes, aunque se siguiera combatiendo ahí todavía, porque había también intereses del imperio de la Casa de Austria ahí. Se siguió combatiendo todavía, pero ya en muchos casos los tercios habían sido, la mayoría de ellos desaparecidos, o bien estaban prácticamente en cuadro. Había tercios, al final, cuando ya se acaba el siglo XVII, hay tercios que tienen a lo mejor 130 o 140 hombres, es decir, que bueno, y esa gente pues llegó allí pues como se podía. A veces
también normalmente por expediciones marítimas, o bien siguieron dando la vuelta pues desde Italia a través de Alemania, pero quiero decir, prácticamente, para entendernos, a partir de la paz de Westfalia, España ya deja de ser los Países Bajos se declaran independientes de facto, y España sigue combatiendo ahí porque Flandes, no lo olvidemos, era un campo de batalla de toda Europa, y se combatió siempre que ha habido una guerra general en Europa. El primer campo de batalla ha sido Flandes. Entonces, bueno, se seguía combatiendo allí por intereses obvios de intereses españoles y, como digo, intereses del imperio. Pero bueno, por contestar a su pregunta, pues llegaban ya en cantidades, digamos, muy pequeñas de levas, y llegaban como podían. En muchos casos, por expediciones marítimas, conseguían sortear esa terrible barrera del Canal de la Mancha, o llegaban a través del Tirol, a través del norte de Italia, por Alemania sobre todo. Muy bien, presidente. Pues ya, para terminar, ya qué mejor colofón que presentar un libro de historia. Pero un libro de historia, además, que recoge una selección de importantes batallas, de grandes batallas, todas victoriosas por fuerzas españolas y todas contra potencias extranjeras. Y cubre un periodo desde las Navas de Tolosa hasta Bailén, de 1212 hasta 1808. Su autor, don Fernando Martínez Laínez, y Vientos de Gloria, su obra. Don Fernando, estamos deseosos de conocer los detalles de su contenido. Sí, muchas gracias. Bueno, en realidad ya es muy tarde, yo no quiero cansarles, yo creo que hemos hablado ya suficiente y estarán ustedes ya cansados. Simplemente hacer una pequeña glosa del contenido del libro. El libro parte un poco de la convicción de que somos hijos históricos de nuestras guerras, de nuestras victorias y nuestras derrotas, y que, bueno, pues las grandes batallas, en el caso de la historia de España, pues también son, ya lo decía Clausewitz, son el centro de gravedad de la guerra, y son los aceleradores históricos o los nudos gordianos, ¿no?, de la historia, que se deciden pues por la fuerza. Cuando empecé a gestar la idea del libro, pues en definitiva también lo que me planteé es que los españoles en general somos bastante dados a hablar de nuestra derrota, ¿no? Siempre hablamos de la Gran Armada, la famosa Invencible, Rocola, Anual, hablamos del desastre 98, y sin embargo pues nuestras victorias, que fueron muchas, pues quedan ahí cada vez más olvidadas, ¿no? cada vez más alejadas, ¿no? Parece que nunca hemos ganado nada, ¿no? Y bueno, parece que somos un país así muy desgraciado, porque siempre ha perdido, ¿verdad? Y eso no es verdad, ¿no? Y entonces yo lo que he intentado resumir en este libro, simplemente 18 grandes victorias españolas, que se inician, como se ha dicho, en las Navas de Tolosa y terminan en Bailén. Yo creo que he terminado, bueno, primero, el libro está dedicado, son batallas victoriosas contra enemigos exteriores. Yo no he entrado en batallas, digamos, entre españoles, ¿no? Simplemente son batallas contra fuerzas o ejércitos enemigos exteriores. Entonces, ¿por qué esas dos batallas de las Navas de Tolosa y Bailén? Bueno, para mí tiene un significado, quizás luego releyendo el libro cuando ya estaba terminado, un significado emblemático, un significado simbólico. La batalla de las Navas de Tolosa, como saben ustedes, pues fue una batalla en una España entonces medieval muy dividida, donde había diversos reinos, y que además estaban muchas veces a la greña entre ellos. Sin embargo, esta batalla, pues, contra un imperio importante como el Imperio Almohade, que era un imperio que dominaba todo el norte de África, y que de haber vencido seguramente hubiera prolongado la dominación musulmana en España mucho más tiempo. Esta batalla, el peligro obliga a una cosa que en la Edad Media era muy difícil, que era la unidad, la unión. Entonces los reinos cristianos peninsulares se unen por primera vez contra un gran enemigo exterior, y será la batalla de las Navas de Tolosa, que es la batalla sin duda más importante de toda la Edad Media española, ¿no?
y es la unidad la que en definitiva permite obtener ese gran triunfo. Y luego Bailén, pues en realidad tiene casi el mismo significado, es decir, pese a lo que algunos, de modo de ver totalmente erróneo, pues, parece que intentan desvirtuar, lo que no cabe duda es que la gran independencia es un aldabonazo de unidad nacional tremendo, ¿no? Le voy a citar unos datos que tengo aquí apuntados simplemente. Por ejemplo, una guerra que, como saben ustedes, duró 6 años, donde España quedó totalmente arrasada y donde se perdieron muchísimos hombres y se perdieron muchísima riqueza de España. Una guerra de mar muy cruel, muy dura, porque además no olvidemos que estábamos luchando contra el mejor ejército del mundo en ese momento, ¿no? Que era el ejército napoleónico. Y para hacer una idea de hasta qué punto la gran independencia supone una llamada a esa unidad, pues solamente en los centros de reclutamiento de Andalucía se presentaron en pocos días 25.000 voluntarios, poco antes de que tuviera lugar la batalla de Bailén. Se presentaron 25.000 voluntarios, en su mayoría de origen campesino, y una tercera parte de ellos tuvieron que ser descartados por falta de pertrecho y por falta de armamento. Entonces, tanto en una batalla para la Nave de Tolosa como en Bailén, la unión es la principal arma de los invasores, de los españoles para combatir a los invasores. Luego, esta especie de unidad es lo que creo que en el pasado nos ha hecho grandes, y cuando esa unidad se ha resquebrajado, pues la verdad es que hemos ido muy mal, dando bastantes tupos. Otra cosa del libro que me interesa señalar es que de esas 18 batallas que he señalado ahí, yo creo que se rompen algún otro tópico, como por ejemplo eso de que se dice de que nunca fuimos una gran potencia naval. Eso es una tontería, eso es una de las, a mi modo de ver, una de las mentiras históricas más usadas y más tópicas, ¿no? Claro que fuimos una gran potencia naval. O sea, ¿cómo se hubiera podido mantener un imperio durante casi más de 300 años si no hubiera habido una potencia naval detrás? Y de hecho, gran parte de nuestras grandes victorias tienen que ver con el mar, y tienen historia del mar. Por ejemplo, estamos hablando de la batalla de las Islas Azores, que es la batalla que consolida la anexión de Portugal en 1580. Es la primera batalla oceánica de la historia. Los barcos ya se mueven, ya no dejan de moverse a remo, y entonces son lo que llaman, son barcos impulsados por la fuerza del viento, y es una batalla inédita, porque nunca había luchado dos grandes escuadras en el mar, simplemente regidas por las reglas del viento, ¿no? Una gran victoria. Otra gran victoria de la historia de España, que es Lepanto, pues aunque en aquella época, bueno, pues ya saben que ustedes que las galeras chocaban y se combatía, digamos, luego en el abordaje y todo esto, pero bueno, no dejó de ser una batalla naval, la batalla naval de galeras más importante de todo que se ha librado en el Mediterráneo. Y bueno, y incluso en el siglo XVIII, cuando España vuelve a conservar su imperio, pese a todas las vicisitudes y pese a todos los malos tragos, digamos, por las que hay que parar, el imperio, lo que es la América hispana, se sigue manteniendo. Es más, en el siglo XIX, a finales del siglo XVIII, los barcos españoles, que eso a veces se olvida, la máxima expansión de lo que podríamos llamar el imperio español se alcanza a finales del siglo XVIII, cuando los barcos españoles llegan a Alaska y toman posesión de Alaska. Y ahí todavía, si ustedes ven un mapa de Alaska, verán que hay muchos nombres españoles en Alaska, a pesar de que, bueno, los americanos, lógicamente, pues han ido barriendo muchos, pero hay muchos nombres en Alaska que vienen de que fuimos en un momento determinado, tomaron posesión, como digo, los barcos españoles de Alaska, y toda la costa esta del Pacífico, que iba desde México hasta la punta de Alaska, pues estaba surcada de barcos españoles.
En el siglo XVIII, como digo, ya con esto y tal, pues hay dos batallas importantísimas que en España prácticamente pues, se han olvidado casi por completo, y que sin embargo son batallas con una participación naval muy importante. La batalla de Pensacola, la que Bernardo de Gálvez pues, derrota a los ingleses y recupera la Florida occidental, que la había perdido, y establece otra vez el dominio español en todo el Golfo de México. Y otra batalla importantísima que fue la batalla de Cartagena de Indias. Cartagena de Indias, como saben ustedes, una imponente flota británica pues intentó cortar todo lo que era el Imperio Español por el Canal de Panamá, y para eso se necesitaba antes conquistar Cartagena de Indias, y allí sufrieron los británicos un descalabro importantísimo. Se murieron más de 15.000 hombres y perdieron 28 navíos de línea de gran porte. Y bueno, simplemente eso me interesaría destacar. Y luego, bueno, pues destacar cómo en definitiva, eso que estamos diciendo, las batallas deciden la suerte han decidido la suerte de naciones enteras, y a veces el resultado de estas batallas pues obedece a factores muy pequeños que aparentemente hacen que la balanza se nivele en un sentido o en otro, a veces por factores muy nimios, casi relacionados con las circunstancias, ¿no? Pero claro, esto cambia altera el curso de la historia, notablemente. El hecho de que, por ejemplo, imagínense usted lo que hubiera sido la historia del mundo, pues si los francos, por ejemplo, pues, o los árabes, en vez de ser derrotados en Poitiers por los francos, pues llegan hasta el centro de Europa. O lo que hubiera sido, si el gran Alejandro Farnese hubiera podido desembarcar sus tercios en Gran Bretaña, en Inglaterra, que estuvo a punto, ¿no?, de suceder. Y, en fin, bueno, pues he tratado de destacar esta especie de factor azaroso que influye en todas las guerras y en todas las batallas, y he tratado de hacer eso un libro, además, pues muy accesible a lo que podríamos llamar el lector medio, que no